Hola a todas y todos. Como cada miércoles de Cine Debate, es un gusto darles la bienvenida a nombre de la doctora Paulina Rivero Weber. Este programa se ha abocado a cuestionarse cómo enseñar la bioética de manera más fácil, definitivamente sin caer en estas disertaciones unilaterales. Y entonces es que surge así la idea del cine como esta alternativa que nos invita y nos ayuda a pensar, reflexionar y claro que también tomar acciones concretas y específicas a favor de la vida en todos sus aspectos. Y esto se logra armando puentes interdisciplinares entre la bioética y expertos de distintas áreas. Y bueno, por eso esta tarde contamos con la presencia de mi estimado amigo, el doctor Jafet Quintero Venegas, con quien debatiremos el documental estrenado en 2014, Traficantes de Dudas, del director Robert Kenner, y vamos a abordar el tema sobre bioética y tecnociencia. Buenas tardes, Jafet. Qué gusto, de verdad, que nos acompañes una vez más en el Cine Debate, pero ahora de manera virtual. Hola Eli, muchas gracias. Paco, también buenas tardes. Muchas gracias al programa de Universidad de Bioética por haberme invitado al Cine Debate. Y sí, con mucha emoción de platicar de este documental que lo he discutido, lo he visto varias veces con mis estudiantes de bachillerato, ¿no? Entonces está muy bien que ahora se extienda toda la reflexión hacia otros grupos académicos. Muy bien. Bueno, permítanme leer una breve semblanza del doctor Jafet. El doctor Gino Jafet Quintero Venegas es licenciado, maestro y doctor en geografía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética en la línea Zoética y Turismo. Y por cierto, compartimos cubículo. Actualmente es investigador asociado C en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de las asignaturas Geografía y Ética y Zoogeografía en la licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del SNI con el nivel candidato desde 2020. Sus líneas de investigación son turismo y espacio, turismo y antiespecismo, turismo y medio ambiente y ética animal y ética ambiental. Es co-coordinador del Seminario de Estudios Críticos del Turismo y co-coordinador del Seminario de Estudios Críticos Animales. Además, es columnista regular de la sección El Plumaje del periódico Animal Político en temas de turismo, ética y zoética. La verdad es que es un currículo muy interesante y pues habla de toda tu experiencia, ¿no? Y qué bueno que mencionas que ya habías estado revisando este documental, pues en sesiones anteriores con tus alumnos y bueno, aquí seguramente vas a enriquecer mucho en torno a este tema. Y bueno, queríamos comentarles que aunque tratamos de que las películas y documentales que vamos a debatir estén disponibles de manera gratuita, en muchas ocasiones no es posible, ¿no? Y por eso, pues, proponemos otras plataformas como Netflix, Claro Video, etcétera. Y bueno, este documental sí estaba se podía ver en YouTube de manera gratuita, pero de pronto, hace poco, nos encontramos con que lo estaban cobrando. Entonces, para aquellos y aquellas amigas que nos acompañan, pues sí me gustaría leerles una breve sinopsis de en qué consiste el documental. Y bueno, este documental está inspirado en el libro Merchants of Doubt de Naomi Oreskes y Eric Conway y cuenta la historia de cómo un grupo de científicos y asesores científicos de alto nivel con profundas conexiones en el mundo de la política y de la industria realizaron campañas efectivas para engañar al público y negar verdades científicas comprobadas a lo largo de 4 décadas. Sorprendentemente, los mismos nombres aparecen repetidamente. Son las mismas personas las que afirman que la ciencia del calentamiento global no está resuelta, niegan la verdad de los estudios que relacionan el hábito de fumar con el cáncer de pulmón, el humo de carbón con la lluvia ácida y los clorofluorocarbonos con el agujero de la capa de ozono. La duda es nuestro producto, escribía hace tiempo un famoso ejecutivo del tabaco. Y con estos expertos, quienes le han suministrado incansablemente. Los autores de Mercaderes de la Duda sacan a la luz este oscuro rincón de la comunidad científica estadounidense para mostrarnos de manera irrefutable
cómo la ideología y los intereses corporativos, ayudados por unos medios de comunicación demasiado obedientes, han sesgado sistemáticamente la comprensión pública de algunos de los problemas más acuciantes de nuestra era. Bien, esa es la sinopsis del documental. Esperemos que podamos revisarlo en otro momento de manera gratuita. Ojalá ustedes lo puedan ver en otra ocasión. Y ahora sí vamos a dar paso al comentario del doctor Jafet. Y bueno, como cada tarde, quiero invitarles a que vayan escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Ahora sí, Jafet, el escenario es tuyo. Pues muchísimas gracias, Eli, por la presentación. Y efectivamente es un documental, pues sí, basado en el libro de Naomi Oreskes, pero es curioso cómo Naomi Oreskes también está en el documental. O sea, ella escribe el libro de Traficantes de Duda justamente con esas estrategias tan deshonestas que llegan a tener los corporativos y la misma comunidad científica bajo el argumento de que es mucho más importante el desarrollo económico que el bienestar ecosistémico o el bienestar ecológico. Entonces, el documental creo que parte de la idea de esta reflexión ética que tenemos en torno a qué significa la ciencia contemporánea para el siglo XXI. Y es muy interesante porque hemos generado un discurso en torno a la ciencia que no le estoy negando de ninguna manera, pero en donde la ciencia se ve como si fuera una verdad absoluta y casi en el siglo XXI decir que está legitimado científicamente o está respaldado científicamente es como haber dicho en el siglo XIII que esa es la palabra de Dios. Se vuelve casi como un argumento que es completamente irrefutable. Entonces, como hay una serie de estrategias que han posicionado a los y las científicas como individuos que tienen cierto poder académico, cierto poder de decisión, pues puede ser que nadie cuestiona si esos científicos y esas científicas tienen la verdad por completo. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, lo que se plantea en este documental y lo que va rastreando Naomi Oreskes, porque a partir del cambio climático y del calentamiento global, se han generado dos posturas políticas frente al fenómeno, la postura del aceptacionismo y la postura del negacionismo. Y los negacionistas, las personas que niegan el cambio climático, sus argumentos están centrados también a partir de argumentos científicos, o sea, de un respaldo científico. Naomi Oreskes en el documental se va dando cuenta cómo hay ciertas estrategias corporativizadas para hacer dudar a la población. Por ejemplo, ella dice, si hay un documento científico o que se hace pasar por científico y que está respaldado por lo menos 25 personas del ámbito científico y una institución superior que puede ser, no sé, una universidad en Estados Unidos, y ese documento está legitimando o está argumentando que no hay un cambio climático de orden antropogénico que tenga su origen, a fin de cuentas, en las actividades económicas, con un documento que haya, entonces la población empieza a dudar prácticamente, porque curiosamente hay estrategias para que ese documento salga a la luz y que se muestre como un documento verídico, legítimo, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ocurre lo contrario? O sea, hay un documento científico que esté respaldado por quién sabe qué cantidad de científicos y científicas y que aseveran que el cambio climático está dado, ¿sí? Ha sido formado o ha sido catapultado, ¿sí? A partir de las actividades antrópicas. Si a la población se le presentan los dos documentos enfrente y los dos están respaldados por comunidad científica y los dos están respaldados por una universidad, entonces la población empieza a dudar, que justamente es parte de lo que trata el documental y que no solamente pasa con el cambio climático. Si hay individuos que niegan, por ejemplo, que el cáncer de pulmón pueda ser causado a partir de fumar, y hay quienes lo aceptan, entonces y que tienen, digamos, ese mismo orden jerárquico, si lo queremos ver así, del campo científico, entonces la población en general, entra en cierto conflicto y es cuando se toma una postura. Ahora, es muy interesante lo que sucede y lo que revela Naomi Oreskes en el documental, porque ella se da una tarea intensísima, extensísima, de ir rastreando todos los documentos científicos que hay en torno al cambio climático, por lo menos hasta el año 2014 o 2013, me parece. Entonces, hay una escena en la película, en el documental, donde ella tiene una serie de documentos impresos en su casa, que son torres, peor que con los que hacemos una tesis de doctorado, por ejemplo, peor, ¿sí? Y que justamente llega a la conclusión, después de revisar todos los artículos científicos, que no hay, parece ser, que ni uno solo que legitime el cambio climático como algo que no es de orden antrópico.
¿sí? O sea, todos dicen, el ser humano ha tenido una afectación en el planeta, ¿sí? Ahí estamos en una situación de antropoceno, y esas actividades generadas por el ser humano son los que conllevan un cambio climático. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasó? Entonces, ¿por qué si la comunidad científica está diciendo con evidencias muy tangibles que no hay un cambio, que el cambio climático, perdón, es de un antropogénico, ¿por qué entonces hay una postura negacionista? Y aquí es donde vienen estas estrategias corporativizadas muy deshonestas que van a jugar un papel fundamental para entender qué es lo que está pasando. Primero, el inventarse científicos. Si ustedes no han visto la película, es muy interesante cómo mis queridas Spice Girls están como científicas respaldando el cambio climático y aparecen en la película. O sea, de repente dicen, ¿cómo es posible? A ver, ¿quién está firmando este documento, no? Entonces, un documento que sale, dice, respaldado por, creo que son 5,000 científicos. El doctor Michael Jackson, la doctora Jerry Halliwell, el doctor Jamie, ¿cómo se llama este? El de la película de Volviendo al Futuro, ¿no? Fox, casi como el doctor Justin Bieber. Pero como es algo que la población en general no lee y no rastrea los metadatos de los documentos científicos, entonces la gente dice, está respaldado por 25 científicos, por 2.500 científicos, por lo tanto es algo completamente válido. Esto es un ejemplo clarísimo de falacias ad verecundiam que se dan para que la población crea ciertas verdades que no son del todo tan así. Y el otro punto que también se cuestiona mucho en el documental es, bueno, ¿y quiénes son las personas que están teniendo una autoridad clave frente a los problemas globales? Y que curiosamente no es la comunidad científica. La comunidad científica puede estar investigando en torno a qué causa el cambio climático, en cuáles son los problemas del tabaco, en cuáles son los problemas no asociados con los... se me fue la... los elementos inflamables, por ejemplo, ¿sí? Los retardantes, ¿no? Exacto, los retardantes, sí tienes toda la razón. Pero, como estamos hablando de una sociedad postmoderna en donde se genera una contradicción muy interesante, los argumentos científicos parece ser que no son refutables, lo que acabo de decir. O sea, parece que es una verdad. Hemos construido un culto en torno a la ciencia, como si se viera como la máxima panacea o la máxima verdad a nivel planetario, y no la refutamos. Pero cuando empezamos a tener un debate frente a ciertos argumentos científicos en torno al cambio climático o estos elementos un poco más tabús, resulta ser que los científicos no tienen el peso que soporten ciertas ideas y que son principalmente personas de dominio público, ¿sí? Personas, no sé, cantantes, comunicólogos, los que parece que tienen un mayor peso en las voces que los no científicos. Entonces, el documental, por ejemplo, esto lo plantea, dice, ¿cómo es posible que haya ciertos comunicólogos en Estados Unidos, ciertos líderes de opinión que no tienen la formación científica para hablar de algo en concreto y que al mismo tiempo, por ser más carismáticos, por tener una manera de hablar diferente que atrapa mucho más a la población, a ellos sí que se les cree? Entonces, no sé, me quedo pensando lo que sucede cotidianamente en el mundo generalizado y cómo de repente parece que los líderes de opinión, no sé, los medios de comunicación o las personas que tienen algún tipo de carisma social, cuando expresan una opinión, a estas personas se les ve más como una autoridad en la materia que o la científica que está diciendo esto es así o esto es acá. Eso es súper interesante porque tiene mucho que ver con este desarrollo tecnológico y quiénes son las personas que están al frente. Una parte bien cínica del documental, ¿sí? O de las personas que están enfrente de esto es cuando dicen los mismos comunicólogos, pues es que los científicos son aburridos. Entonces, evidentemente, nos van a creer más a mí, nos van a creer más a nosotros que ellos. Perdón, el conocimiento científico no está en función o no tendría que ser legitimado a partir de si la persona que lo transmite o no es aburrida. Está en función de saber cómo fueron los métodos por los cuales se llevó a cabo la investigación y no sé, o sea, cuáles fueron todas las metodologías presentes para poder llegar a un resultado científico, ¿no? Bueno, ahora, otro tipo de estrategias también bastante deshonestas que se van a presentar frente a una posición de duda en la población es a partir de la duplicación del conocimiento científico, haciendo creer que ese conocimiento que está duplicado es completamente verídico. Por ejemplo, en la película lo que se maneja es cómo ha habido una serie de boletines climáticos, climatológicos, meteorológicos, no sé, asociados con el cambio climático,
y que a partir de los gráficos y los análisis científicos van estableciendo que hay un cambio climático asociado con la presencia de ser humano. Pero resulta que hay ciertas organizaciones, por ejemplo los llamados think tanks, que se encargan de tergiversar la información y publicar resultados con el mismo formato, con los mismos colores, con el texto muy parecido, pero con resultados a la inversa. Entonces, no sé si el artículo dice o el boletín dice, las liberaciones de gases de efecto invernadero conllevaron a un aumento del 200% en CO2. Eso se respalda científicamente y se sella con una organización. La organización negacionista del cambio climático copia todo esto y dice, las liberaciones de gases de efecto invernadero no repercuten en el cambio, en las transformaciones atmosféricas, por ejemplo. Y como tiene el mismo formato, tiene un respaldo de personas que pertenecen a cierta organización científica, entonces la gente también se puede creer eso. Todo esto, por ejemplo, que se presenta en el documental, creo que ayuda a entender perfectamente el por qué tenemos una postura negacionista del cambio climático bien arraigada en la sociedad, ¿sí? Porque si hay argumentos pseudocientíficos, si hay una replicación del conocimiento científico, pero, como diría en la Facultad de Química, cuchareando los resultados para generar un resultado a mi favor, entonces por supuesto que la población va a tomar posturas. Nos cuesta mucho trabajo entender actualmente por qué puede haber tantos negacionistas del cambio climático, pero que nos cuesta trabajo entender esto a sabiendas, por ejemplo, que la ciencia ha estado comprobando de que hay un cambio climático verdaderamente. Pero claro, cuando se presentan esos documentos apócrifos, pues la población va adquiriendo otro papel. Y por otro lado, hay que entender también el por qué surge esta situación de negar algunas transformaciones o un conocimiento científico para favorecer ciertos intereses. Primero, en el documental se habla de los impactos del tabaco frente a la salud de los seres humanos. Parece ser que hasta de forma estética podríamos darnos cuenta sin ser científicos que el consumo de tabaco y el fumar está fuertemente vinculado a problemas de salud. ¿Y qué pasa? Podría ser que una empresa tabacalera le pagara a un científico y le dijera, oye, necesito por favor que saques un comunicado o un artículo respaldado por ti en el que se diga que fumar no causa cáncer o en el que se diga que fumar no es motivo de enfisema pulmonar. Pues posiblemente ese científico, si le llegan al precio, lo vaya a hacer. Y al momento que le llegan al precio, entonces, ¿qué pasa? Esa investigación se empieza a trasladar se empieza a reproducir como si fuera la verdadera, ¿sí? Como si fuera verídica, y por lo tanto entonces ya hay un contrapeso. Entonces imagínense el peso que han tenido los medios de comunicación, en el cual está un científico que toda su vida ha trabajado a partir de entender cómo el consumo de tabaco está asociado con problemas pulmonares, y llega un comunicólogo, llega otra persona y dice, no, es que no es cierto. Aquí está este artículo respaldado por el doctor Juan Pérez de la Universidad de Pichucalco, que me está diciendo todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Y entonces el científico se queda, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible si la comunidad científica está afirmando, ha llegado al consenso de que esto es así? No, pero aquí está este artículo, ¿verdad? Que está firmado y está promocionado. Entonces se empieza a generar un debate en medios de comunicación diciendo, una postura es tal, la otra postura es tal. Y cuando hablamos de posturas, entonces la población va adquiriendo un rol en estas grandes verdades, ¿sí? O en estos grandes argumentos, y se empieza a polarizar la población. Aquellas personas que dicen, efectivamente, yo creo en la ciencia y por lo tanto, pues voy a decir que el consumo de tabaco está vinculado con eso, pero es que dicen, pues yo también creo en la ciencia, pero me voy por este lado, por este documento que está avalado por el doctor Juan Pérez y por lo tanto, se empieza a polarizar la población, ¿sí? Se empieza a polarizar. La estrategia de una polarización en la sociedad frente a problemas globales es justamente para tener un respaldo masivo de individuos que no están dispuestos a transformar ciertos hábitos de consumo para que las cosas sigan exactamente igual como están. Si nosotros, como individuos, somos realmente conscientes de lo que representa el cambio climático y realmente nos interesa actuar, hay una serie de reglas que tenemos, una serie de pasos, que tendríamos que seguir. El cambio climático
a fin de cuentas, ser aceptacionista del cambio climático casi que por antonomasia es estar en contra del sistema económico capitalista. Pero claro, el sistema económico capitalista con los corporativos, con los empresarios, van a buscar una serie de estrategias para que la población siga consumiendo. Entonces, si empieza a haber una preocupación colectiva por el cambio climático y entonces se empieza a frenar la dinámica económica, eso sí que no conviene. No conviene porque se vería como una situación subversiva, como una situación hasta comunista, como se dice en el documental. En el documental se habla de una manera muy sarcástica, muy irónica, de cómo aquellos ambientalistas, ecologistas, son percibidos o se les llama watermelons, sandías, ¿sí? Porque se dice es que son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Yo no creo que los ambientalistas realmente sean comunistas. Critican al sistema económico capitalista por lo que representa frente a los impactos ambientales. Piden que se le ponga frenos al sistema, o sea, que nos empecemos a conformar con las cantidades de crecimiento, lo que permite el crecimiento, porque hagamos un pequeño ejercicio de esto. México pensando en recibir turistas para desarrollarse económicamente, que aparte eso no es cierto, ¿no? Pues una gran contradicción, pero el discurso es, o sea, tenemos que recibir turistas año con año para obtener un desarrollo económico. Bueno, ¿y cuál es el límite? ¿2 millones de turistas? ¿3 millones de turistas? ¿4 millones de turistas? ¿O es una cantidad ad infinitum que mientras más recibamos va a ser mejor? Entonces, eso mismo se replica en todos los ámbitos del sistema económico capitalista. Vamos a querer producir, vamos a querer generar riqueza, bueno, ¿cuánto? ¿Cuándo vamos a poner un límite? Entonces, el ambientalismo, el ecologismo, perdón, más bien, no es propiamente un sistema que sea socialista o comunista per se. Es un sistema que busca ponerle límites al sistema económico capitalista. Entonces, ante los ojos del sistema, de los grandes corporativos, de los intereses de los grupos dominantes, esto se ve como un fuerte atentado al sistema. Y por lo tanto, en el momento que la población empieza a adquirir conciencia de lo que representa el ecologismo y que hay que transformar patrones de consumo de manera individual y que eso se convierta en una colectividad, ahí sí que no gusta. Por eso se buscan estas estrategias tan deshonestas para hacer dudar a la población frente a un problema tan complejo como es el cambio climático. Es que Juan Pérez me está diciendo en su artículo científico de que el cambio climático no está asociado con el ser humano, sino que es un cambio climático natural porque los volcanes liberan gases de efecto invernadero, porque está pasando la Tierra por otro periodo glaciar, porque la corriente de chorro se está desviando por cuestiones naturales. Sí hay algo de eso, pero no es al 100% la razón de un cambio climático, ¿no? Ese es otro punto. Muchos de los argumentos negacionistas tienen un fuerte soporte científico que son parcialmente verdaderos, ¿no? Ahora, tomando como referencia la figura del presidente pasado de los Estados Unidos, Donald Trump, a mí me queda muy claro cómo este discurso negacionista soportado en ciertos documentos científicos, sí, o pseudocientíficos, es un discurso de dientes para afuera. Es un discurso que se maneja como para ganar posturas políticas, pero que en el fondo sí se cree que existe un cambio climático. También lo cual me parece bastante deshonesto. Y me remito a Donald Trump, porque él es una persona que siempre se manejó bajo el argumento de un negacionismo en el cambio climático. Pero el hecho de que él haya ido a hablar con los reyes de Dinamarca, que le vendieran Groenlandia, una tierra que está congelada, una tierra que a ojos, digamos, de un determinismo geográfico será completamente improductiva, esto nos habla de que Donald Trump tiene conocimiento de que con el cambio climático Groenlandia se va a descongelar, que Groenlandia va a ser tierras fértiles, que Groenlandia va a ser un espacio de 2 millones de kilómetros cuadrados que va a poder ser explotado en términos económicos en un futuro muy cercano. Entonces, esto es interesante, porque entonces soy negacionista, pero estoy proyectándome al futuro, estoy tratando de generar una compra de un territorio que sé perfectamente que si seguimos con el cambio climático va a ser una tierra que va a ser altamente demandada por la gran cantidad de recursos que se pueden producir y que se pueden extraer de ahí, ¿sí? Bueno, entonces, dicho todo esto, que es un 625, me parece que el documental es una muy fuerte crítica a cómo la ciencia puede tener una carga política muy significativa,
también es una crítica muy fuerte que nos invita como observadores a cuestionarnos de dónde proviene el conocimiento científico. O sea, el conocimiento científico per se no, pero sí a cuestionarnos de dónde proviene, cuáles fueron las razones por las cuales se llegó a cierta conclusión científica, por qué se invirtió en ese tipo de ciencia en particular. Y que nosotros también como personas, bueno, algunos somos académicos, otros no somos académicos, pero como personas que no estamos tan inmersos en este mundo tecnocientífico, el buscar la manera de rastrear el origen de todo eso y hacer un poco más curiosos y críticos frente a lo que se nos está presentando. ¿Por qué se nos está presentando de esta forma? ¿Frente a qué intereses responde? ¿Sí? Porque el cambio climático, a fin de cuentas, como un problema que tenemos actualmente, como lo dije hace rato, es un problema que no puede resolverse tan fácilmente, ¿sí? Es prácticamente imposible a partir del sistema económico capitalista que tenemos. Un sistema económico capitalista es completamente incompatible con el bienestar ecosistémico, por así decirlo. Entonces, claro, va a haber fuertes intereses por parte de grupos corporativizados para que esto no se transforme tan fácilmente, porque implica pérdidas económicas, ¿sí? Ejemplos como los del documental, me parece que hay muchos en el ámbito cotidiano. No sé, me quedo pensando este tipo de investigaciones que hay en torno al petróleo, que el petróleo se ve, por ejemplo, como la única alternativa económica que puede existir. Claro, hay intereses económicos de por medio para que el petróleo siga siendo utilizado como gran combustible a nivel internacional y que aparte la economía está muy entrañada, muy soportada por el petróleo por sí mismo. No sé, me quedo pensando en estos también serie de estrategias políticas, científicas o pseudocientíficas que se dieron cuando los primeros automóviles eléctricos salieron a la luz en los años 30, que es el momento de automóviles eléctricos, pero que por argumentos de que la inseguridad del automóvil, de que no puede frenar bien el automóvil, cosas, o sea, como generando duda, generando miedo, que también es un tema que viene en el documental, la población dijo, no, mejor no, ¿sí? Mejor no le entro porque es inseguro, porque puede pasar esto, ¿no? Bueno, y con esto concluyo. Hay una serie también de estrategias más allá que tienen que ver un poco con el generar lástima para que la población se ponga en una posición o en otra del lado, digamos, del conocimiento que se está dando a conocer. Ejemplo. En el documental se habla de estos retardantes del fuego como algo completamente negativo, o sea, por los daños ambientales. Que se congeló la imagen de Jafet. Jafet, no, ya no te escuchamos. Pero ciertamente, este comentario ha sido sumamente interesante. Creo que abre un montón de reflexiones en torno a múltiples temas. La verdad es que me hiciste pensar, Jafet, en lo que te conectas, espero, en muchas cuestiones, porque sí, definitivamente hay una crítica a cómo se produce el conocimiento, a que existen consensos y disensos entre la ciencia y hay ciertos expertos que plantean una cosa, ciertos expertos que plantean otra cosa y finalmente lo que hacemos en ciencia es probar una hipótesis, pero luego hay muchas hipótesis alternativas y bueno, a mí me encanta esto de que siempre hay un sesgo para publicar resultados positivos, cuando en realidad mucho del conocimiento está basado en resultados alternos o resultados negativos que nos permiten ir avanzando, porque justamente el conocimiento es la suma de todo el conocimiento generado anteriormente, ¿no? Y se va sumando y entonces se van generando nuevos conocimientos. Pero también me llama mucho la atención esta cuestión de la infodemia y de que ahora hay tantos, Jafet, ya te podemos... Sí, hubo creo que un corte de luz en la casa, estoy con el teléfono celular y con la red de Telcel, no importa. Ah, qué bien, bien. Estaba comentando que me pareció súper interesante porque abriste un montón de cuestiones de las cuales se puede sacar mucho jugo. Creo que has despertado el interés, las dudas en nuestro público, nuestras amigas y nuestros amigos, pero sí que me hace pensar, cierto, acá hay un conflicto de la ciencia con la ciencia, las ciencias con las humanidades, pero también hay un conflicto ahora, actualmente lo estamos viviendo, ¿no? Con la infodemia. Y cualquiera puede publicar cualquier cantidad de mentiras o sea, hacen doxa en vez de episteme, ¿no? Emiten opiniones y hay influencers y hay bloggers que sacan
teorías conspiranoicas, ¿no? Y entonces la gente justo no sabe qué creer y qué no. Y estos temas, me encanta que hayas querido participar con este documental porque creo que va redondeando cuestiones que ya habíamos comentado en sesiones anteriores, ¿no? El tema de los antivacunas. En la mañana, a mediodía, me estaba tomando un curso organizado por el PUB, muy recomendado, se los recomiendo mucho, de la doctora Carol Hernández en torno a la agroecología, y ella explicaba, es que es increíble cómo la industria esconde todo lo que ocurre con los productos. Entonces nadie sabe que estamos comiendo un montón de organismos genéticamente modificados y la industria está litigando a más no poder porque ellos no quieren etiquetar sus productos y establecer es un organismo genéticamente modificado, ¿no? Y entonces estás abordando temas no solo de hábitos de consumo, sino de qué cosas se publican, cuestiones de transparencia, ¿no? De acceso a la información, evidentemente, que toda la sociedad debería tener, pero que son datos que se esconden. Estás abordando un montón de cosas que hacen que explote mi cabeza. No sé si quieres comentar algo antes de que empiece a leer las dudas o las preguntas de nuestras amigas y amigos. No, sí, no sé si hasta qué punto me quedé, pero está hablando un poco de estas estrategias de la lástima que se van generando para que la población también crea en cierto discurso o en el otro. Entonces yo hablaba del caso de los retardantes de fuego y cómo en los debates en el seno de Estados Unidos, antes de empezar con el debate, se hablan estas historias de, es que yo tengo el dato, yo tengo el conocimiento, yo tengo la historia de un niño que se quemó a partir de los retardantes porque su mamá puso una vela en la casa. Entonces eso empieza a generar una situación de lástima, por así decirlo, entre la población, una sensación de sentimentalismo que entonces tergiversa el sentido de la discusión, porque entonces lo objetivo que podría ser el establecer un debate frente a si los retardantes son o no son, la población ya se siente un poco trastocada por esta cuestión de, híjole, es que a un individuo que quién sabe si le pasó, y que los reporteros, como que aparecen en el documental, se dan cuenta de que este señor era el discurso que tenía todo el tiempo, ¿no? Que era una persona que tenía contactos directamente con la empresa de los retardantes, pero que también era representaba en el Senado o en el Congreso. Y ahora, es que, a ver, ¿cómo es posible que desde 2007, por ejemplo, esta persona dice que ha atendido a por lo menos a 6 o 7 niños que murieron quemados en las llamas, en las casas, entonces, ¿dónde? Y cuando empiezan a rastrear, resulta ser que esto era completamente falso, o sea, que no había nadie. Y de hecho le preguntan a ese señor, ¿no? Oye, estos niños, ¿dónde están? ¿Dónde se registro? Ah, no, son casos hipotéticos. Bueno, pero nunca se manejaba en el Senado con que eran casos hipotéticos, ¿no? O sea, incluso él lo sabía que eran casos hipotéticos. Y yo creo que así podemos tomar como referencia muchas cosas de cómo de repente los debates científicos que conllevan a la solución de grandes problemas se ven un poco mermados por esta cuestión del sentimentalismo, ¿no? Con esta situación justamente del posicionar primero la cuestión, ahora sí que hablando en términos filosóficos, pasionales, por encima de los racionales. Entonces yo creo que con eso podemos darle, ahora sí, salida a las preguntas del público y voy a tratar de ver si ya me puedo también conectar desde Zoom de mi computadora. Claro, Jafet, gracias. Mira, Leseo Supa pregunta, ¿cuáles son, incluyendo lo que plantea el documental, las repercusiones de que el capitalismo haya cooptado la ciencia en Estados Unidos y cómo eso afecta a nuestro país también? Bueno, pues primero que nada, yo creo que una repercusión de todo eso es que estamos generando una tecnociencia que básicamente su finalidad, no digo que toda, pero un porcentaje muy elevado de la tecnociencia, su finalidad es alimentar al mismo sistema, generar una serie de avances tecnocientíficos o tecnológicos que no están completamente democratizados, que lleva mucho tiempo que se democraticen y que muchos de los problemas, por así decirlo, los más próximos a la población no se estén atendiendo. Que se invierta mucho más, repito, es positivo, ya no estoy negando la ciencia por sí misma, ¿no? Pero que se invierta mucho más en algunos experimentos, en algunos, ¿cómo puedo decir?, campos del conocimiento, que son millonarias las investigaciones para cumplir ciertas metas en esta carrera desarrollista y lo que representa este desarrollismo y este avance tecnológico, antes que solucionar problemas, digamos, de raíz, no sé.
O sea, puedo pensar, y habrá gente que lo cuestione mucho y que me critique lo que decir, pero a ver, me parece fantástico que estemos gastando quién sabe cuántos millones de dólares en mandar sondas espaciales para saber qué hay más allá de Plutón. Pero lo que no me parece fantástico es que un porcentaje elevado de ese dinero podría enfocarse a buscar curas, por ejemplo, contra el cáncer, contra el VIH, contra, no sé, otras enfermedades, ¿sí? O bien en buscar la manera de generar una soberanía alimentaria a nivel global, en tratar la manera de que con investigaciones científicas se redujera el cambio climático, la rehabilitación de hábitats. Entonces, uno no está peleado con el otro. Estoy completamente de acuerdo. Pero entonces, una repercusión justamente de esta ciencia acaparada por Estados Unidos es el generar una ciencia cuya finalidad, más que un bienestar social, sea una acumulación de la ganancia. Sí, gracias, Jafet. Perdón, es que estábamos revisando detalles técnicos y te queremos pedir que te quedes mejor conectado con el celular para que ya no haya más movimientos. ¿Vale? Perfecto. Sí. Ay, muchas gracias. Muy bien, sí. Este mismo amigo nos pregunta o te pregunta, ¿cómo podemos rastrear esos metadatos? Más importante, ¿cómo podemos entenderlos si no somos científicos? Justo porque se ha hecho inaccesible la ciencia. Bueno, tú mismo lo dijiste, ¿no? Los que hacemos ciencia somos muy aburridos, no sabemos explicar estos datos complicados a palabras sencillas, ¿no? ¿Qué sugieres? Yo creo que es un proceso paulatino. Ese es un problema que tenemos en la comunidad científica, me incluyo como científicos, que estamos tan acostumbrados en el mismo sistema científico que tenemos que publicar y que hay como una efervescencia por la puntitis para poder acceder al SNI, que se nos olvida que también tenemos que divulgar y que esa divulgación la podemos hacer a partir de un cine debate con el pub, o que la podemos hacer a partir de una columna de opinión, o la podemos hacer a partir, no sé, de organizar alguna exposición. Y mi interpretación es que este ámbito de la divulgación frente a lo que estamos haciendo a veces se ve como una cuestión que hasta se ve como negativo, como que se ve lo aburrido del conocimiento científico. Hay como cierto tipo de soberbia científica que dice, yo no voy a divulgar porque ese no es mi papel, y porque está la presión justamente de estar publicando y ser principalmente entes más académicos, más cientificistas que de divulgación. Entonces, mientras eso no suceda, va a ser muy difícil que la población pueda tener acceso de manera generalizada a fuentes confiables del conocimiento. El otro punto también, que esto es una cuestión mucho más, una acción mucho más personal, es la siguiente. Este prestigio científico global está dado a partir de la calidad de la revista con la cual se publica, y que también repercute muchas veces para que accedas a los estímulos, ¿no?, del SNI. Entonces, si estás publicando una revista científica internacional que tiene un factor de impacto del 48 y, ¿sí?, eso te da prestigio como científico. Y hay otra serie de revistas que están en consolidación, que son de acceso libre, y que entonces estas revistas de acceso libre podrían socializar y democratizar más el conocimiento. El problema es que mucha de la comunidad científica no quiere publicar estas revistas porque se asocia o se vincula con que eso no es tan serio, con que esto no es una revista que me dé ese prestigio, por así decirlo. No es lo mismo publicar en Nature a publicar en la revista local de la Facultad de Biología, por ejemplo, ¿no? O sea, el prestigio así se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez más este conocimiento está altamente concentrado por ciertas revistas, que me parece completamente ridículo lo siguiente, ¿no? A mí como investigador tengo un salario por parte del Estado, pido viáticos para trabajo de campo, o sea, trabajo en una universidad pública, por ejemplo, y cuando publico un texto, resulta que con todo el financiamiento que me dio México, la revista estadounidense, británica, canadiense, es la que se queda con las regalías. Eso es completamente antiético desde mi punto de vista. O sea, no tendría por qué ser así, ¿no? Pero por otro lado, si no es así, si yo no publico en esas revistas, no es mi caso, yo he decidido por cuestiones personales publicar solamente revistas Open Access, ¿sí? Pero si no es el caso, entonces, ¿qué pasa? Que llega la evaluación del SNI y es que ¿por qué publicaste en 45 revistas locales y no publicaste en las grandes revistas científicas? Oye, entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando que la ciencia sea por una cuestión de prestigio o que sea por una cuestión de democratización?
Entonces, por eso digo, es muy complicado porque no es algo que se pueda dar de forma inmediata. Creo que requiere toda una reestructuración de nuestro papel como científicos y que empecemos a reflexionar hacia dónde queremos llevar esa ciencia, ¿no? ¿Cuántas veces, Eli, tú lo sabrás, no nos ha pasado que tenemos una conferencia, una plática, un congreso, un seminario, y que nos escuchamos entre nosotros mismos porque se ha generado una comunidad científica súper hermética, que no traspasa las fronteras de las aulas? Entonces, mientras eso no suceda, los científicos, científicas seguiremos siendo vistos como aburridos, por así decirlo, porque no estamos divulgando. Ay, excelente respuesta. Concuerdo totalmente contigo. Y la verdad es que me da mucho gusto que estemos escuchando estas reflexiones tan interesantes, porque tenemos público desde Venezuela. Quiero saludar a Luis Antonio Caballero Manrique, que nos saluda desde CCE Venezuela, CCS. También a saludos a Alonso González Lozano, que se encuentra en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. También quería saludar a alguien más de Miahuatlán, Guillermo Vega Valderas, de Miahuatlán, Puebla. Saludos. Nos da mucho gusto alcanzar todos estos sitios y que pues este conocimiento pueda ser reflexionado, analizado. Y tenemos una pregunta de una amiga que no puso su nombre, o más bien lo puso en japonés y yo coreano y no sé. Tal vez Jafet nos podría ayudar. Ella pregunta, ¿qué impacto tiene o puede tener hacer de la ciencia algo accesible para la población en general en materia ético-ambiental? Más o menos ya respondiste. Sí, pues por supuesto. O sea, suena un impacto positivísimo, ¿no? El hecho de que estuviera esa ciencia disponible, y repito, y que nosotros mismos que trabajamos estas cuestiones ambientales, o sea, no nos quedemos solamente en el escritorio, o sea, sí implica que tenemos que estar visibles, ¿no? Claro. Muy bien. Alfonso González Lozano pregunta, hablando del aquí y del ahora, ¿qué opinan sobre que algunos científicos están a favor y otros científicos están en contra del uso del dióxido de cloro, que nos confunden hasta nosotros los médicos? Qué pregunta tan interesante. Híjole, es que yo creo que otra vez es la misma situación de ¿y a quién se le cree? Estar generando dudas. O sea, ¿por qué la cuestión del dióxido de cloro ha sido tan controversial? Porque hay ciertos organismos que lo respaldan, otros que no lo respaldan, pero habrá que rastrear a qué responden tus intereses. O sea, a mí me queda claro que el dióxido de cloro no está avalado y por lo tanto me quedo con esa de no utilizarlo. Pero también entiendo perfectamente que posiblemente se vea como una estrategia política de ciertos grupos, no decir, bueno, no solamente en el contexto mexicano, aquí está esta solución para vacunarte, o aquí está esta solución, esperes a que el gobierno haga algo por ti, ¿no? O sea, es como el caso de lo que se pasa en América Latina, ¿no? Que se pone eso como una posibilidad, como una cuestión de estrategia política para golpear a los gobiernos locales. Entonces también es bien interesante porque ahí hay ciertas estrategias políticas más que económicas para generar un impacto en la población. Claro, y este mismo compañero plantea, qué triste que hasta gobernantes tan importantes como Trump no quiso contribuir con su gobierno a mejorar, y a pesar de que es uno de los países que más contribuye al cambio climático. Claro, ¿no? No es uno de los que, es el que más contribuye al cambio climático. O sea, las gráficas muestran que del total de las gases de efecto invernadero, Estados Unidos creo que manda el 31%, si mal no recuerdo. Y China, más grande que Estados Unidos, no, perdón. China es el 31% con una población de 1.300 millones de habitantes, y Estados Unidos creo que es el 17%, o sea, más del doble, más de la mitad, perdón, de lo que libera China, pero ahora con una población 4 veces menor, lo cual quiere decir que en términos per cápita, Estados Unidos es el país más contaminante del planeta. Y, pues, otra vez, tiene que ver con lo siguiente. ¿Hasta qué punto, como seres humanos, estamos dispuestos a dejar los privilegios que tenemos para actuar en contra del cambio climático? No sé, un estadounidense promedio está dispuesto a dejar de consumir tanta energía con tal de salvar el planeta. Lo veo complicado. Un mexicano promedio, por ejemplo, está dispuesto a dejar de utilizar el automóvil, está dispuesto a dejar de viajar en avión con tal de mejorar el cambio climático. Lo veo difícil, ¿no? Entonces, muchas de las estrategias gubernamentales están justamente respaldadas para mantener y preservar el sistema económico capitalista. Cualquier gobernante, yo creo que cualquier gobernante que realmente ponga cartas en el asunto
para tratar de mitigar los impactos del cambio climático, se vería como un gobernante dictatorial o socialista. No sé. México es un país que recibe 40 millones de turistas internacionales al año. Por la pandemia recibimos 26 millones de turistas. Imagínense un gobernante que dijera, vamos a prohibir la llegada de aviones para contribuir a mejorar el cambio climático. Se le vienen encima. Aunque sea una solución viable, bueno, no sé si viable, pero una solución muy efectiva frente a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que representa la contaminación por la aviación, el o la gobernante que se atreviera a hacer esto sería vista de forma negativa. Nos enfrentamos nuevamente a esta situación del gran dilema que existe entre lo económico y lo ecológico. Y lo que ha privado es lo económico. Por eso es que los gobernantes están en esa encrucijada. O sea, ¿cómo hacerle? El otro gran país del que se me viene a la mente es Noruega, por ejemplo, que lo discuto con estudiantes. Noruega se ve a sí mismo o lo vemos como el país más sustentable del planeta. Pero la economía de Noruega está soportada en la venta de petróleo en la Unión Europea. ¡Qué gran contradicción! ¡Qué gran contradicción! Sí, mira, justo era lo que María Luisa Suárez Pérez había comentado. Ella dice es que en México también estamos enfrentando el mismo problema, ya que el gobierno actual está apostando por los combustibles fósiles en vez de energías limpias. Bien, Sofía Díaz dice, deberíamos de normar y regular la publicación de información para procurar la ética médica, incluso en los journals más dominantes. Me refiero a regular que los resultados sean reales y los métodos adecuados. Sin embargo, ¿podría esto caer en la censura? La pregunta que estamos viendo actualmente con las redes sociales también, ¿no? Yo creo que tendría que haber una regulación, sí, cuando eso tiene un impacto negativo ante la sociedad o ante el entorno o ante los animales no humanos, por ejemplo, ¿no? Porque sí, una cosa es de que existe esta libertad de publicación, pero perdón, si estás publicando algo que va a atentar contra el bienestar ecosistémico, contra el bienestar ambiental, contra el bienestar social, no tendrías por qué publicarlo, que es un poco lo que sucede con la libertad de expresión también. O sea, se habla de una libertad de expresión, pero cuando mi libertad de expresión está cargada de discursos de odio o está cargada por una serie de acciones que afectan a terceros, ahí sí es cuando se tiene que regular. O sea, por sí misma la libertad de expresión no es que tengo el derecho a decir todo, cualquier cosa que se me plazca. Por supuesto que no, que justamente se ha tergiversado el sentido de la libertad de expresión. Entonces yo creo que esta libertad de publicación tendría que ir en el mismo sentido. ¿Habrá quienes lo vean con censura? Pues ni modo, que se vea con censura, pero sí tendría que haber una reglamentación ética de qué publicar y bajo qué características. Sí, desde luego. Regina Mondragón dice, yo no pude ver el documental, pero me parece terrible la desconexión entre el ambiente y la ciudad. Conozco personas en comunidades rurales que si bien no pueden poner en palabras complejas los fenómenos que observan, de verdad advierten los cambios a su alrededor, menos lluvia, más secas, menos abejas de tal especie, mientras que en la ciudad las personas tienden a creer más en que el SARS-CoV-2 proviene de un laboratorio y que no tiene que ver con nuestra mala relación con la naturaleza. En lo personal, tengo un proyecto sobre la divulgación, sobre el cuidado de animales y el ambiente, pero me he encontrado poco interés en los temas. Saludos, Regina, me da gusto que trabajes en esto, pero sí, yo estoy de acuerdo. Es muy triste cuando hablamos de los derechos de los animales, todo el mundo te rechaza y te ve como activista y no quieren abrir el discurso ni el debate, ¿no? ¿Qué pasa con esto, Jafet? Fíjate que la cuestión de los saberes tradicionales de las poblaciones locales, por ejemplo, es algo que yo me doy cuenta que molesta mucho en la comunidad científica. Y creo que lo acabamos de ver con lo que sucedió ahora con la publicación de CONACYT del Día del Internacional de las Mujeres en la Ciencia. Yo acabo justamente de publicar una reflexión en mi muro de Facebook al respecto. ¿Y qué sucedió? O sea, CONACYT publica primero, al inicio del día, una infografía y una serie de fotografías de mujeres en la ciencia occidental, contemporánea, positivista, o sea, como este imaginario estereotipado de lo que significa la ciencia, ¿no? Y mujeres hay. Y todo el mundo aplaudiendo, ¿no? O al menos, sí, qué bueno que CONACYT se pronunció al respecto, adelante. Unas horas después, se les ocurrió generar una infografía justamente como realzando el papel de las mujeres
principalmente indígenas, que juegan un papel fundamental en los conocimientos tradicionales, asociado con las parteras, por ejemplo, o sea, con estas mujeres que evidentemente no tienen un conocimiento científico occidental, pero se nos olvida que el acceso al conocimiento, no todo el conocimiento que accedemos es a partir de la ciencia. El de la ciencia es muy válido, efectivamente, no lo estoy negando. Otros conocimientos que también tendríamos que retomar y que, ojo, hay cosas que en estos momentos y que quién sabe si en algún momento la ciencia pueda llegar a detectar. No sé, me quedo pensando, sin salirme tanto del tema, ¿qué pasa con la cuestión de la sintiencia animal? La sintiencia animal se viene argumentando, por lo menos de la filosofía, a partir de la observación, de lo sensorial, de lo perceptivo, por lo menos desde el mundo occidental, hace 25 siglos. Pero es hasta el año 2012, con la Declaración de la Conciencia de Cambridge, que ya tiene un respaldo científico. O sea, que parece que lo anterior no existía. Y tengo anécdotas al respecto, o sea, compañeros del trabajo que comentan, uno de ellos en particular, biólogo, que me llegó a comentar, ¿no? Ahora sí ya te creo que los animales sienten, ahora sí ya te creo que los animales tienen procesos cognitivos complejos. Me pregunté, ¿y cuál fue tu razón de cambiar tu punto de vista? Porque ya leí la Declaración de la Conciencia de Cambridge y como esa está respaldada por Stephen Hawking, por Lowe, por tal, que son neurocientíficos, que son biólogos, que tienen doctorados, por lo tanto, entonces ya creo en esto. O sea que si lo dice, no sé, Pitágoras, si lo dice Aristóteles, si lo dice Peter Singer, si lo dice Oscar Horta, como son científicos, entonces, ¿no lo crees? No, son filósofos. Entonces, creo que esto mismo está pasando con el caso de los conocimientos tradicionales. Hay muchas cosas que pueden ser cuestionables en los conocimientos locales, de acuerdo, pero otros que no. Y otros que justamente tenemos que buscar la manera de también entenderlos, interpretarlos y no ser arrogantes y pensar que como científicos tampoco tenemos la razón total, absolutamente de todo. Por ejemplo, yo como geógrafo me he dado cuenta que el conocimiento que tengo del espacio es completamente diferente al conocimiento que tienen las personas que habitan ese lugar. Entonces, no quiere decir que yo con los métodos que tengo pueda conocer el espacio como lo conocen las personas. Entonces, concuerdo con esta participación. Hay ciertas evidencias que posiblemente, o ciertos lugares en los cuales posiblemente no se hayan establecido experimentos científicos medibles, cuantificables, positivistas, y puedo seguirle, para tratar de determinar si hay o no variaciones climáticas. Pero si la población local me está diciendo, me está comunicando de que está lloviendo menos, de que las temperaturas son más elevadas, de que hay más inundaciones, entonces es un foco de alerta para decir, bueno, no está el documento con el avale, pero la población también lo sabe. La población también lo está experimentando. Y eso tendría que empezar a reportarse. No sé, recuerdo cuando Paulina Rivero comentó alguna vez en una conferencia que ella, o sea, yo me acuerdo que le hice la pregunta y le digo, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando para llevar a cabo cuestiones éticas, la ciencia no puede respaldar ese conocimiento porque no existe? Y la respuesta de Paulina Rivero fue cuando conoció el concepto de estética, como lo utilizó, la bioética tiene que recurrir a la aiestetis, a la percepción también, ¿sí? Creo que eso es algo que nos está faltando mucho. O sea, darnos cuenta que hay ciertas realidades que podemos percibir y que podríamos utilizar como elementos o como ejemplos para saber que algo está pasando. Wow, qué padre esto que nos comentas al final. Leseo Supa dice, ¿cuál es el precio de comprar la verdad? Asimismo, creo que los seres humanos, como decía Nietzsche, necesitamos delegar y poder confiar, si no, la sociedad no es posible. Bajo este principio, el estar cuestionando todo implica no estar propiamente, lo perdí, lo acabo de perder, no estar propiamente en sociedad. Necesitamos confiar, no a todos nos toca estar cuestionando todo, o qué opinan. Y luego él mismo comenta, es importante que haya antecedentes, pues esa es la base de la jurisprudencia. Lo subjetivo o lo que se llama sentimental es parte fundamental en el derecho. Sin embargo, concuerdo que debe haber un límite, pero ¿cuál podría ser ese límite? Yo creo que cuando hay un consenso de varios, no sé, realidades y que esas realidades están respaldadas por una situación científica, ese podría ser ese límite perfectamente, ¿no? No sé, a ver, la cuestión de la redondez de la Tierra y el movimiento de los terraplanistas. Por mucho que estés cuestionando la ciencia, ¿sí? Es más que evidente que no solamente la ciencia te está diciendo que la Tierra es redonda.
Hay ciertos elementos perceptivos que te dicen que la Tierra es redonda. El hecho simplemente de que tú dejas caer un objeto y ese objeto no cae exactamente en el mismo punto porque la Tierra tiene una curvatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son elementos o verdades científicas completamente, ¿qué le puedo decir?, aceptadas de manera generalizada, son cosas que posiblemente sean incuestionables, posiblemente, ¿no? Concuerdo, por ejemplo, en el hecho de que no podemos estar cuestionando todos, sí, pero lo que sí podemos estarnos cuestionando es, bueno, ¿y ese conocimiento de dónde provino? Ese conocimiento, ¿por qué se llegó a él? ¿Por qué se aseveró en estos momentos tal cosa? Porque hay que reflexionar que la ciencia también se ha equivocado. O sea, tenemos verdades que en estos momentos ya sabemos que no son propiamente iguales a cuando se argumentó la ciencia, y que para ese momento la población no se lo cuestionaba, se daba por sentado, y que resultó al paso de los años de que no eran tan ciertas. Ejemplo, ¿qué pasó cuando se estableció que la homosexualidad era una patología? Estaba respaldado por la ciencia. Se decía que eso era una verdad científica. Hoy sabemos que no es así. La ciencia es falible, la ciencia puede transformarse. Otra verdad científica, Plutón. Plutón lo teníamos establecido como planeta, lo discriminaron por enano y ahora no es un planeta, ¿sí? Ahora es otra cosa. Entonces la ciencia, conforme va avanzando, también puede llegar a generar nuevas verdades que sustituyen las verdades anteriores. Creo que también tenemos que estar pensando y reflexionando en qué pasa con ese conocimiento científico, de dónde proviene, en qué contexto se generó todo ese conocimiento. Ok. Mira, Alex Mata retoma el caso de la ivermectina y él dice, el nombre de la ivermectina no viene de revelación divina a las personas. La FDA la aprobó el año pasado y hubo una campaña en medios de comunicación apoyándola, porque, bueno, entiendo que la ivermectina se ha utilizado como profiláctico y como preventivo, ¿no?, del coronavirus. Ahora que se vio que ocasiona la muerte o empeora la salud, se lavan las manos las empresas y la misma FDA, a lo que Alonso González Lozano le responde, ¿estaremos viviendo en México información de terror para algún fin gubernamental? Y Alex Mata responde, perdón, es que se corta, ya. Después de ver los resultados de la ivermectina y que es el mismo caso de la hidroxicloroquina, se le tacha a las personas de ignorantes, que es estigmatizar a una comunidad o a una clase, supongo a la que la está utilizando. ¿Qué opinas, Jafet? Es muy difícil. A ver, creo que esta cuestión de estar tachando siempre de ignorante, es una cuestión que revela hasta cierto punto cierto clasismo, ¿no? Sí, existe una ignorancia, pero un desconocimiento de alguna verdad científica puede darse por X, Y, Z cantidad de motivos. Es como, por ejemplo, si yo como una persona antiespecista tachara de ignorantes a todas aquellas personas que consumen carne, por ejemplo, ¿sí? Lo podría hacer, porque a fin de cuentas la obligación de las otras personas es leer, el investigar qué tan ético o no, más bien qué tan antiético es el consumo de la carne, por ejemplo. Pero no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer porque eso pareciera ser que sería una superioridad moral de mi parte, una situación de clasismo. Hay una cantidad, no sé, mayúscula de argumentos o de situaciones por las cuales ciertas personas no pueden acceder al conocimiento, ¿no? Una cantidad inmensa. Entonces, creo que tenemos que ir a tener esa cuestión de ignorante porque sí, se representa cierta ignorancia, pero hay que pensar que nosotros como seres humanos no somos conscientes de mucho del conocimiento. O sea, en algún momento no somos totalizados del conocimiento. Entonces, decirle ignorante a una persona, pero al mismo tiempo nosotros somos ignorantes, es a fin de cuentas algo completamente ridículo, por así decirlo, ¿no? Antiético. Me atrevo a decirle ignorante al otro, muy bien. ¿Y tú qué tan sabiondo eres de todo el conocimiento, ¿no? Ahí tenemos que poner mucha atención.
Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno, saludamos a Estela Jiménez. Ella menciona que es terrible que en México estemos yendo hacia atrás en el uso de energías renovables, el uso de combustóleo y el refinamiento de combustibles fósiles. Esto es inadmisible, sobre todo siendo un país privilegiado en posibilidades para el aprovechamiento de energía solar. Esto, claro, ya se comentó. Y ella misma dice, el conocimiento tradicional de la medicina herbolaria debería declararse patrimonio de la humanidad para protegerlo de las farmacéuticas y sus intentos de privatizarlos. ¿Puedo contestar ahí algo? ¿Todavía tengo tiempo? Adelante, por favor, desde luego. Primero, a ver, las energías alternativas, sí, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo que en un país de 120 millones de habitantes, 127 millones de habitantes, donde tenemos más de un 70% de la población que vive bajo una situación de pobreza, se pueda generar planes adecuados para transformar hacia las energías alternativas. Es muy difícil. ¿Cómo le pido a un campesino que tiene un tractor de combustión interna que lo cambie ya por un tractor que se llama para energías alternativas? ¿El Estado lo va a apoyar? Pues si hay un proceso de descampesización tan fuerte a nivel global, porque el campo ha perdido un montón de apoyos gubernamentales. Entonces, sí, entiendo que tenemos un potencial, pero también hay que aterrizar a la realidad que tenemos como país. Y por otro lado, nuevamente la cuestión del uso del petróleo frente a las energías alternativas. Seguimos dependiendo fuertemente del petróleo porque un porcentaje elevadísimo del petróleo se utiliza para los combustibles, no para la generación de electricidad o para la generación de energía. Pensemos entonces en este gran conflicto que tenemos de lo económico frente a lo ecológico. Si estamos hablando de que más o menos al día hay 25,000 aviones que sobrevuelan la atmósfera movilizando pasajeros, y estamos en temporada de pandemia, donde el turismo está más o menos detenido, estoy convencidísimo que de esos 25,000 aviones al día no hay uno solo que se mueva a partir de energías alternativas. No lo hay. Entonces, seguimos teniendo una economía fuertemente soportada en los combustibles fósiles. Entonces, es lo que yo comentaba. A ver, imagínense él o la presidenta de México o de algún otro país que diga, vamos a mitigar los impactos del cambio climático realmente como se debe y no vamos a permitir que un solo avión que se mueva a partir de energías alternativas pise el territorio nacional. O la otra, todos los productos que consumimos que no son hechos en México, que son un montón, se movilizan por barco. Y los barcos de carga, los barcos de transporte, tampoco se mueven a partir de energías alternativas, se mueven a partir de combustibles fósiles. Entonces, imagínense al gobernante de, no sé, como el país cualquiera, ¿sí? Yafetistán, si lo queremos, que diga, ninguno de los productos, no vamos a permitir, que entren productos que hayan sido movilizados por combustibles fósiles. La población se queda sin productos. Entonces, ese es el tremendo problema. O sea, sí se puede dar un paso frente a ciertos elementos de las energías alternativas, pero no podemos darle una marcha gigantesca a las energías alternativas porque la economía está soportada en ello. Yo soy partidario de las energías alternativas. Por supuesto que me encantaría. Por supuesto que tengo esa preocupación. Pero ¿cómo se le hace bajo estas situaciones donde el proceso global está soportado en ello? Tendríamos que desglobalizarnos. Y parece que no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que quería tocar. Y la otra es la cuestión del patrimonio, y que es con esto cierro. El patrimonio, yo trabajando cuestiones de críticas del turismo, es un concepto que tenemos que empezar a deconstruir. Porque a veces el patrimonio lo vemos como si generara una mercantilización más que una protección. Y parece que es lo que está pasando más. Me quedo pensando en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Hagia Sofía, en Turquía, que el presidente Erdogan dijo, a ver, perdón, esto no es patrimonio de la humanidad, esto es un edificio público de uso de los turcos. Aquí no tienen por qué estar los turistas, no tiene por qué ser un museo, cuando es un espacio de vida de la población musulmana de Turquía. Y que generó mucho conflicto justamente por una situación de que está atentando contra el patrimonio. Entonces, el patrimonio hay que tomarlo con pincitas, ¿sí? Porque lo hemos valorado de forma muy positiva, cuando habrá que ver si realmente ha tenido los impactos que tendría que tener el patrimonio. Ok,
Ok. Muy bien. Saludamos también a Rodolfo Ramírez, quien agradeció la sinopsis porque tampoco pudo ver el documental. Y él comenta que los observatorios de tal o cual materia han sido de gran utilidad para orientar la opinión pública con la consecuente exigencia de compromisos sociopolíticos. Y bueno, quisiera comentar que, leer los últimos comentarios para cerrar la sesión. Legna Anilón dice, muy interesante su charla. Saludos a los organizadores, saludos Legna. Y al doctor Gino Quintero, estaré al pendiente de más cinedebates. Sí, por favor, desde luego, los invitamos a todos. Felipe Lezama saluda desde Puebla. Y Alex Mata, que quiero que con esto cierres tu participación, Jafet, por favor, nos pide que repitas lo de la estética, el concepto. Es muy interesante, gracias. Sí, es el que utilizó Paulina Rivero y yo lo repito, que viene de la aiestetis, que se supone que es la percepción, lo sensorial. Entonces la estética, o sea, ser estéticos en ese sentido sería el recurrir al conocimiento a partir de lo que estamos percibiendo también. Ok, bueno, muchas gracias, Jafet. Espero que te haya servido, Alex. La verdad es que agradezco muchísimo a todas y todos los que expresaron sus comentarios. La verdad es que ha sido de sumo interés para abrir y realizar este debate tan interesante. Te agradezco mucho de nuevo, Jafet. Jafet es del Instituto de Investigaciones Sociales. La verdad es que tu participación fue maravillosa, como siempre. Y desde luego les invitamos a la siguiente sesión que se llevará a cabo el miércoles 3 de marzo, en donde analizaremos la película La vida inmortal de Henrietta Lacks, que será comentada por el doctor Germán Novoa Heckel, con el tema Bioética en la investigación de células humanas. Les recuerdo que pueden ver la película por Claro Video o HBO previo al debate. Por otro lado, los invitamos a seguir el canal de YouTube del programa, nuestras redes sociales y la columna del PUB en Animal Político, así como la Gaceta PUB en nuestro sitio web. Y por último, los quiero invitar a ver el programa de la Coordinación de Humanidades Abre tu Micro, hoy a las 9 de la noche en TV UNAM, donde, bueno, participaré charlando con estudiantes del bachillerato sobre los derechos de los animales, un poco apelando a esto que Jafet nos comentaba de hacer difusión. Y me despido, no sin antes agradecer, bueno, me despido de Jafet, de ustedes, y agradezco mucho a David, a Paco, a nuestras compañeras de diseño, Andy y Liz, quienes nos han ayudado mucho para invitarlos con estos tickets de cine debate, los pósters. Bueno, esperamos que tengan excelente resto de semana. Reiterarles que va a ser todo un gusto contar con su asistencia virtual dentro de 15 días. Gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Bye.